Les habla Pablo Solón y con nosotros está Walter Limache. Estamos aquí para hablar de lo que es y de lo que será el Foro Social Panamazónico, que se reunirá en su 10ª edición en la ciudad de Belém do Pará, en Brasil. Empecemos conversando, Walter, ¿de dónde surge el Foro Social Panamazónico? Se ha reunido ya 9 veces, ahora se va a reunir por 10ª vez en Belén, entre el 28 y el 31 de julio. Cuéntanos un poco, tú que lo has seguido más de cerca, ¿qué es el Foro Social Panamazónico? ¿Cuándo? ¿Cómo surge? ¿Para qué? ¿Qué es lo que hace? Bueno, muchas gracias, Pablo. Es importante compartir lo que significa el Foro Social Panamazónico, FOSPA, conocido más así, con esa sigla. El Foro Social Panamazónico surge a raíz de las reflexiones y los temas que se abordan en el Foro Social Mundial. El Foro Social Mundial es un espacio de encuentro de organizaciones sociales, pueblos indígenas, sectores de sociedad, campesinos, instituciones, ONGs que trabajan en el marco de la defensa de los derechos. El Foro Social Mundial emergió para que los pueblos se encuentren y reflexionen sobre los temas centrales que hacen a la vulneración de los derechos, a las formas de encarar el desarrollo, el cumplimiento de derechos y de aplicación de políticas públicas que van generando un modelo de desarrollo devastador, no solo de los territorios de las comunidades, sino fundamentalmente del mundo. Y en ese recorrer de los primeros eventos del Foro Social Mundial, emerge la temática específica de la Amazonía. Y es ahí cuando nace el Foro Social Panamazónico y se realiza su primera versión el año 2002, justamente en Belén de Pará. Y ahí uno de los objetivos fundamentales para llevar adelante es garantizar una importante participación política y promover acercamientos y alianzas entre los movimientos sociales, redes y entidades de la sociedad civil organizada frente a las dificultades de acceso y comunicación entre los países de la Panamazonía. 3 ejes temáticos que giraron en la reflexión de este primer FOSPA fueron defender la soberanía nacional, defender la identidad y reafirmar esa identidad amazónica y la cultura. En este evento, fundamentalmente inicial del FOSPA, se va asentando digamos, el encuentro de movimientos sociales de los 9 países que conforman la Amazonía. Los 9 países que conforman la Amazonía son Brasil, obviamente, el que tiene la mayor parte de la Amazonía, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana Francesa y Surinam. Y en este foro social participan representaciones de estos 9 países. ¿Cómo va a ser ahora este 10º Foro Social Panamazónico que se llevará a cabo a fines de julio? Es importante compartir, Pablo, que las versiones para llegar hasta el 10º Foro Social Mundial se han ido realizando en distintos países. El segundo fue realizado en Brasil, en Venezuela se realizó el tercero, el cuarto volvió otra vez en Manaus, el quinto foro fue en Santarém y el sexto foro fue realizado en Bolivia, en Cobija. Fue un momento importante para el país en el que recibió a las delegaciones de los otros países para reflexionar en torno a la Amazonía y podemos decir que en este momento fue la presencia de las organizaciones bolivianas muy significativa. Luego después el siguiente foro volvió a Brasil, a Macapá. En Perú se realizó el 8º FOSPA en Tarapoto y el 9º FOSPA debía realizarse en Mocoa, Colombia. Lamentablemente no se pudo realizar, como todos ya saben, la pandemia nos ha movido todo el piso en todos los aspectos, pero no por eso se dejó de reflexionar en torno a los temas que básicamente abordan la defensa y la vida de la Amazonía. Se decidió luego que el 10º Foro Social Panamazónico se ha organizado en Brasil.
no porque Brasil sea el que más quiere organizar, sino porque ninguno de los otros países estaban en las condiciones de organizar un evento de esta naturaleza por ahora. Entonces vamos a encontrarnos nuevamente en Brasil, en el 10º FOSPA, del 28 al 31 de julio, como tú lo mencionaste, y la característica central va a estar concentrada en la reflexión sobre los temas que hacen a la Amazonía, desde la defensa de los territorios, toda la vulneración de derechos colectivos, de derechos territoriales, de las políticas públicas que los gobiernos van llevando adelante en el marco del uso y aprovechamiento de los recursos naturales, que en realidad es más un proceso de explotación, el modelo de desarrollo de la agricultura, la deforestación, etcétera. Y vamos a tener 5 casas, que se llaman así, casas de saberes y sentires, donde se van a hablar distintos temas. La primera casa se llama Casa de Bienes Comunes, y en esa casa se van a reflexionar en torno a cómo se están llevando adelante todos los procesos de explotación de los recursos naturales y lo que está implicando estos procesos. Básicamente se va a conocer las denuncias, se van a conocer los problemas, los efectos que están generando estos, como en el caso de, por ejemplo, en Bolivia, todo lo que es la explotación hidrocarburífera, minera, etcétera, entra en el desarrollo de este tema. Y finalmente se van a trabajar propuestas que van a ir orientadas a presentarlas a los gobiernos de cada uno de los países. La segunda casa se denomina Casa de Pueblos y Derechos. Entonces aquí se va a hablar respecto a toda esa serie de vulneraciones que hay a las naciones y pueblos indígenas, a la afectación y expulsión de sus territorios, a todo lo que está provocando esta maquinaria del llamado desarrollismo. La tercera casa es la Casa del Territorio y el Autogobierno, para conocer y compartir experiencias desde los pueblos que están planteándole al mundo, y no solo a los países a los que pertenecen, le están planteando nuevos paradigmas de desarrollo, nuevas formas de percepción de cómo los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, pueden tener ciertas capacidades de gobierno y de regulación en el ejercicio del desarrollo de la vida. La cuarta casa es la Casa de la Madre Tierra, que es una de las casas más fuertes, diríamos ahí, porque vamos a tener la presencia de la Comisión, del Tribunal Agroambiental, vamos a tener la presencia de varios personajes que van a resaltar la importancia del cuidado de la Madre Tierra. Todas las reflexiones internacionales, como la última que hubo, la del COP26, se van a abordar en estos temas en esta casa. Cómo preservar, cómo recuperar y conservar la Madre Tierra ante tanta política y tanta acción de destrucción. Y finalmente se va a dar mucha importancia a la casa llamada así, Casa de Resistencia de las Mujeres. Las mujeres se están constituyendo no solo en un sujeto colectivo que está sufriendo fuertes violaciones a sus derechos, fuertes violaciones a sus integridades físicas inclusive, sino que también se está constituyendo en el referente de cómo restablecer nuevos mecanismos y nuevas formas de vida y de valores en la vida, en la comunidad, en el uso de la convivencia y en la construcción. Entonces, de estas casas van a emerger, como lo han emergido en los foros anteriores, una declaración del foro que se llama Carta, y va a salir la llamada Carta de Belém do Pará, en el que se hace un llamamiento al mundo, a los gobiernos, sobre cómo debemos reordenar y redefinir las políticas de desarrollo y las actitudes y las acciones de vida para las poblaciones. El objetivo del foro es poder construir campañas más amazónicas, es decir, no solo de Brasil, no solo de Perú o de Bolivia, sino hacer un accionar más regional de la Amazonía como un todo. Este es uno de los objetivos. ¿Y cuáles son los temas más regionales que abarcan al conjunto de la Amazonía que comprende estos 9 países? Bueno, uno de los temas centrales es cómo asumir ciertas medidas que frenen este proceso de desarrollo extractivo muy, muy acelerado, ¿no? Que está no solo extrayendo la riqueza en su valor de
de mineral, diríamos, sino que está modificando las condiciones de vida de las poblaciones, que a la larga van a generar mucho desastre, como la carencia de agua, por ejemplo, la afectación al ciclo del agua, etcétera. Entonces, básicamente, los contenidos de cada de estas casas va a ser denunciar esas políticas que están orientadas a eso. Y segundo, también van a apuntalar a cómo debiéramos, o los propios gobiernos debieran considerar la participación de las comunidades, de las poblaciones, en definir un nuevo modelo que pueda ser, pues, sobre la base de otorgar calidad de vida a la gente, no desde la perspectiva de otorgar mayor consumo para la gente, sino del cuidado de la naturaleza y de cómo podemos tener la capacidad de recrear las formas de generar alimentos, de generar hábitats más adecuados. Entonces está interpelando este tipo de modelo económico que lo único que hace es enriquecer a intereses privados, multinacionales, y no defender la vida de la gente. Entonces, como dice la consigna, por la vida defendemos la Amazonía, y estos temas van a ser tratados en la problemática específica de la Amazonía, como por ser una región pulmón no solo de Sudamérica, sino del mundo, y que hay que preservarla. Por la vida defendemos la Amazonía. Esa es la consigna del 10º Foro Social Panamazónico. Y mucho se dice también en la última Conferencia de Cambio Climático de las Naciones Unidas en Glasgow, que no hay solución para el cambio climático sin la Amazonía. Si la Amazonía se destruye, si sigue este proceso de deforestación y de destrucción, será imposible enfrentar el cambio climático. La Amazonía es un factor clave no solo para la región, sino a nivel mundial. En el FOSPA de Brasil se espera la llegada de al menos entre 3.000 y 4.000 personas, y lo bueno, hemos tenido una reciente reunión presencial en el marco del Comité Internacional del FOSPA. Lo bueno es que se está sintiendo una dinámica, una acción desde los propios países. Mencionarles, por ejemplo, que los compañeros de Colombia han realizado su preforo no hace mucho, hace 2 semanas. La siguiente semana, entre el 26 y 27 de mayo, se está realizando el preforo en el Perú. En Bolivia vamos a llevar adelante el preforo Bolivia, FOSPA Bolivia, el 1, 2 y 3 de junio, en la ciudad de Trinidad. Después en Guyana se va a realizar el preforo el 4 y 5 de junio, y muy pronto, probablemente hasta mediados de junio, también se realice el pre-FOSPA en Venezuela. Entonces, no es una cita casual, es una cita que está generando, está en movimiento, que se están trabajando y reflexionando diversos temas que hacen a la Amazonía, a las condiciones de vida de la gente, a la estructura de los propios gobiernos, y generando también propuestas que puedan convertirse en políticas públicas que cuiden la Amazonía, como dice el eslogan: por la vida defendemos la Amazonía. Estamos con María Eugenia Carrizo, quien es parte de la Red Eclesial Panamazónica, más conocida como REPAM, que forma parte de todo este movimiento en defensa de la Panamazonía y que va a ser parte del 10º Foro Social Panamazónico en Belém do Pará, Brasil, y también en el preforo que se llevará a cabo en Trinidad, Bolivia. Quisiéramos empezar preguntándote, porque María Eugenia nos está conversando desde San Ignacio de Mojos, o sea, desde una de las principales poblaciones de la Amazonía boliviana. ¿Qué haces, María Eugenia, ahí? ¿Qué es la Red Eclesial Panamazónica? Soy de Argentina, vivo aquí en San Ignacio de Mojos hace ya 10 años. Soy misionera laica, formo parte de la parroquia de San Ignacio de Mojos, y aquí acompañamos a los 5 pueblos indígenas que viven en esta amplia vastedad de la provincia de Mojos, desde diversas aristas, no solamente la religiosa, que es la primera que se percibe cuando uno dice parroquia, sino también y especialmente la vía de la dirigencia, la vida y la formación de los jóvenes, y también el acompañamiento hacia las mujeres.
Tenemos algunos proyectos vinculados a mujeres, a salud y educación. Entonces, bueno, ese es como nuestro trabajo aquí, digamos. Bueno, la red eclesial tiene muchísimos años ya, tiene casi 10, ha venido surgiendo como iniciativa o necesidad, más que nada, de vinculación entre todos los que vivimos y estamos en este territorio, y ha cobrado muchísima fuerza y sentido con el Sínodo de la Panamazonía que se realizó en el año 2018, allá en Roma, donde Francisco quiso escuchar la realidad que se vive aquí en la Amazonía, la realidad de los pueblos, su clamor, sus necesidades, su estilo de vida, su forma de ser y estar en el mundo, y por supuesto su perspectiva religiosa, pero no solo en la perspectiva religiosa, sino como muchísimo más amplia. Entonces, esta red somos un montón de agentes de la Iglesia Católica que nos ubicamos en diferentes lugares de la Panamazonía y que tratamos de escuchar las necesidades de nuestros hermanos, intentar caminar juntos y ver cómo podemos avanzar en la construcción de un mundo mejor, más justo, más fraterno, más solidario. Desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales problemas que se presentan a nivel de los pueblos indígenas y otras poblaciones allí donde tú te encuentras? Bueno, la realidad es bien compleja, Pablo, porque hay muchos matices dependiendo de la proximidad con el pueblo. No, vamos a decir que en el área urbana el principal problema es la falta de tierras para trabajar, porque los hermanos del pueblo indígena ignaciano, que ya viven concentrados mayoritariamente aquí, no pueden desarrollar sus formas ancestrales del trabajo de la tierra porque están rodeados por asentamientos ganaderos, la tierra ya se maneja como propiedad privada, y esto es una dificultad muy grande. Después, en las zonas más alejadas, las dificultades están en la deficiencia comunicacional, no tanto por el trazado de carreteras, que gracias a Dios hay caminos comunales y los ríos también que nos unen, pero sino la cuestión de la ausencia de comunicación telefónica, de internet y de comunicación entre comunidades. Una de las problemáticas más grandes que tenemos aquí es la carretera del Tignis, que rompería todo nuestro parque, y Siboro Secure, pero que atravesaría el corazón del territorio indígena Tim, y que eso pone en riesgo la calidad de vida del pueblo indígena Chimán, que allí reside, que vive todavía como lo hacía ancestralmente, especialmente de la caza, la pesca y la recolección, y esta carretera rompería su ecosistema, pero a su vez tampoco tenemos una carretera que nos vincule con San Lorenzo, San Francisco y San Ignacio, y tenemos los hermanos de aquellos dos distritos incomunicados con San Ignacio, que es la cabecera de la alcaldía y de la provincia de Mojos. Entonces, bueno, vemos como estas problemáticas muy grandes, y también una problemática general que es la salud. El sistema de salud está muy debilitado. Muy pocas comunidades tienen acceso a hospitales, microhospitales, y los microhospitales están muy desprovistos de remedios, de personal médico, sanitario. La salud está francamente debilitada, ¿no? Y a nivel de educación pasa lo mismo, faltan muchos profesores que tengan formación bilingüe, intercultural. Entonces también los pueblos indígenas como el Chimán y el Yuracaré, que todavía gracias a Dios hablan en su propia lengua, ven que su educación es en un segundo idioma, que es el español, y francamente esto es en detrimento de su cultura. Esto es una pincelada de las múltiples problemáticas que hay, porque también hay avasallamiento de terceros ganaderos, políticas públicas del Estado restrictivas, por ejemplo el Plus, que ponen en riesgo toda la forma de vida de los pueblos indígenas de aquí, políticas de educación que supuestamente son regionalizadas, pero que en la práctica no hay elementos para que aquí se desarrollen de esa manera. La salud, como bien te decía, que no tiene los capilares suficientes para abastecer a todo el territorio. Y por supuesto los cazadores, pescadores ilegales, madereras, y la minería que nos contamina los ríos porque está por Pando y nos baja todo contaminado de mercurio. Entonces el panorama es bien complejo. Una de las razones por las cuales se va a llevar a cabo el 10º Foro Social Panamazónico en Belén do Pará
Brasil es precisamente por esta problemática que la has descrito y que lamentablemente no es solo de los alrededores de San Ignacio de Mojos, ni de Beni, ni Pando, ni el norte paceño, sino que es en gran medida del conjunto de la Panamazonía. ¿Qué está haciendo la REPAM? ¿Cuáles son sus planteamientos? ¿Por qué se está involucrando dentro de este proceso de organización del 10º Foro Social Panamazónico? Bueno, nosotros tenemos como esta cuestión de que no podemos decir que escuchamos el clamor de la gente, sino escuchamos también el clamor de la tierra. La tierra, la madre tierra, está gritándonos desesperadamente que le estamos matando, la estamos enfermando y que los pueblos que aquí residen no están viendo con dignidad, y esto nos afecta a todos. Y como iglesia tenemos una invitación a poder escuchar estas necesidades y estas realidades y hacernos eco, amplificarlas y acompañar a los pueblos en sus realidades. La red eclesial panamazónica tiene como distintos niveles. Hay un nivel como un secretariado ejecutivo a nivel internacional que tiene distintos núcleos temáticos desde los cuales acompaña diversas problemáticas, y también tiene redes nacionales. Yo en este momento me encuentro acompañando 2 núcleos temáticos que son el núcleo de mujeres y el núcleo de pueblos indígenas. Pero REPAM también tiene un núcleo de derechos humanos, tiene un núcleo de iglesias y minería, tiene un núcleo de iglesias en frontera y tiene un núcleo de incidencia internacional. Entonces, la red trata de acompañar y abordar las diferentes realidades amazónicas desde espacios de reflexión y trabajo colectivo. Por ejemplo, en este momento se está por desarrollar antes del FOSPA lo que es la Escuela Internacional de Derechos Humanos, donde se acompañan casos, emblemas de los distintos países de vulneración de los derechos y se presentan a nivel internacional. Va a haber un encuentro de mujeres en octubre que vimos en la Panamazonía para tratar prácticas propias nuestras. El Red Iglesias y Minerías está trabajando y acompañando especialmente los casos de Perú y de Brasil, donde está habiendo una mayor vulneración en estos momentos, donde los pueblos indígenas han decidido hacer una incidencia real, ¿no? Entonces, la red no tiene iniciativas por sí misma, pero sí acoge y acompaña las iniciativas que los pueblos indígenas, afrodescendientes, quilombolas tienen, ¿no? Y todos los ribereños, campesinos que viven en la Panamazonía. Esto es, Pablo, lo que nos mueve. La justicia social, la ecología integral. Francisco en Laudato Si nos dejaba muy claro de que todo está interconectado. No puede ser que solo podamos abordar un aspecto religioso o un aspecto cultural o un aspecto económico o un aspecto social. Todo está tan vinculado que no se puede pensar en una de estas 4 patas sin pensar en el resto, ¿no? En esta interconexión. Cuéntanos un poco ahora del Preforo Social Panamazónico que se va a llevar a cabo aquí en Bolivia. ¿Qué expectativas tienen ustedes como Red Eclesial Panamazónica en relación a este preforo? ¿Cómo lo ven? Y hacia dónde creen que va a avanzar y cuál va a ser su aporte fundamentalmente en esta defensa de los pueblos indígenas y de la naturaleza en la Amazonía. Nosotros estamos aquí a la expectativa, tenemos también muchos deseos de ponernos en un nuevo proceso de escucha. Como bien decías, Pablo, las realidades son muy diversas a lo largo y ancho del territorio amazónico aquí en Bolivia, entonces para nosotros también es un desafío abrirnos y escuchar otras realidades más allá de la que acompañamos aquí, bien de cerca en la provincia de Mojos. Creemos también que con esto que salga aquí se puede llevar estas instancias internacionales de la propia red para pensar estrategias de acompañamiento y debate y fortalecimiento especialmente de las instituciones. Nosotros aquí trabajamos mucho con jóvenes y con líderes en el territorio, entonces toda esta información también que vamos a escuchar la vamos a procesar y trabajar también con los líderes de aquí del territorio, ¿no? Nosotros desde aquí tenemos 4 talleres que nos quedan por delante con un grupo de unos 60, 70 líderes territoriales adultos, pero también tenemos otros 5 o 6 encuentros con aproximadamente 70, 80 jóvenes de las comunidades que nos circundan en torno a estas temáticas, ¿no? Entonces, la idea es poder escuchar
debatir con los compañeros lo que salga y después traerlo al territorio para seguir en un proceso de debate, construcción y fortalecimiento de las bases y de la red. Muchísimas gracias, Mauge. Hablaremos del preforo social panamazónico que se llevará a cabo aquí en Bolivia, en Trinidad, del 1 al 3 de julio. Y para ello contamos con la presencia de Alejandra Ansaldo, directora de SIPCA Beni, quien nos contará como dueña de casa cómo avanzan los preparativos del Foro Social Panamazónico que tendrá esta reunión preparatoria en Trinidad Beni. Buenas tardes, querido Pablo, muchas gracias por la cobertura y la verdad que es un gusto para mí poder compartir un poco en torno a lo que se viene organizando ya hace algunas semanas, algunos meses, en torno a la organización del Foro Social Panamazónico a nivel de país. Es importante hacer conocer de que este preforo responde y se alinea principalmente al evento internacional que se organizará esta vez en la ciudad de Belén, en Brasil. De la misma manera, las instituciones junto a las organizaciones sociales que estamos articuladas en torno a esta iniciativa, hemos concertado la realización de un evento nacional a nivel de Bolivia, que se realizará en la ciudad de Trinidad el próximo mes de junio, prácticamente del 1 de junio al 3 de junio, aquí en la ciudad de Trinidad, en el departamento del Beni. Cuéntanos un poco, Alejandra, se esperan que hayan delegaciones, representantes de las distintas regiones de la Amazonía, de la Chiquintanía. ¿Quiénes van a participar de este preforo social panamazónico? Sí, efectivamente, el evento que estamos organizando va a contar con la participación de organizaciones sociales, sean indígenas y campesinas, que habitan en la Amazonía boliviana. Estamos hablando desde Pando, ¿no? El departamento del Beni, parte también de La Paz y una parte también del departamento de Santa Cruz, ¿no? Estos son uno de los actores que habitan dentro de este espacio territorial que hace parte de la cuenca amazónica, pero también es un foro abierto a la sociedad civil en donde pueden participar tanto instituciones públicas como también instituciones privadas, ¿no? El foro tiene como objetivo principal el poder articular y analizar lo que está sucediendo en la Amazonía, no solamente en torno a las amenazas que vive la Amazonía, sino también en torno a las propuestas alternativas, ¿no? y cuestionantes que se vienen realizando, digamos, desde la sociedad civil en distintos puntos del país, ¿no? Es importante tomar en cuenta también que alrededor del 66% del territorio nacional pertenecemos a la cuenca amazónica. Y esto significa, en términos de representación, un porcentaje muy importante y también en términos de población, porque en esta región habitan más de 18 pueblos indígenas, ¿no? Están presentes comunidades también campesinas, ¿no? Y otros sectores que son parte de la dinámica amazónica nacional. ¿Cómo se organizará el evento? El evento dura 3 días. Tengo entendido que van a haber unas casas de saberes y resistencias. ¿Cuántas casas hay? ¿Cuáles son las temáticas que van a tratar en el evento en Trinidad? Bueno, en el evento se van a realizar 5 casas del saber, que la primera casa es la Casa de Bienes Comunes. En esta casa principalmente se aborda en realidad una diversidad de temas en torno a la ampliación de la frontera agrícola, la extensión de los modelos extractivos en la Amazonía, ¿no? Pero también de propuestas desde la sociedad civil y los actores. Una segunda casa es la Casa de los Pueblos y de los Derechos, en donde está enfocado principalmente a la vulneración y el ejercicio de derechos desde no solamente colectivos, sino también individuales. Una tercera casa es la Casa de Territorios y Autogobiernos, en donde se abordarán los temas en el marco de la autodeterminación, los territorios y la libre determinación de los pueblos indígenas en torno a su autonomía.
La cuarta casa es la de la Madre Tierra, en donde se abordarán propuestas y estrategias en torno a la resiliencia y la adaptación al cambio climático. Y la última casa que tiene que ver con mujeres y resistencia, es una casa exclusiva para poder hablar de las problemáticas, los intereses, las demandas de las mujeres en la Amazonía. ¿Cuáles son los temas que más preocupan y que más atención reclaman en tu trabajo? El departamento del Beni hace muchos años está viviendo una presión en torno hacia los recursos naturales. Yo diría también que se constituye una presión histórica en el departamento del Beni, sobre todo por sus características y su vocación y riqueza en términos no solamente de bosque, sino también de biodiversidad. Uno de los problemas y una de las principales amenazas para el departamento tiene que ver con los altos niveles de deforestación, que están muy vinculados a la ampliación no solamente de la frontera agrícola, sino también la ampliación de la frontera ganadera, porque hace muy poco, en el 2019, por una decisión del gobierno departamental del Beni, se aprobó un nuevo un nuevo plan de uso de suelos en el departamento, que prácticamente define nuevas vocaciones, ¿no? O ha forzado el cambio de la vocación productiva de los suelos para poder dar paso a un modelo basado prácticamente en la deforestación y en la ampliación de la frontera agrícola, y un modelo que se impone o que se pretende imponer en torno a lo que se denomina la agricultura de las pampas. Esto prácticamente pone en riesgo casi el 50% del territorio del departamento, en donde se pretende desarrollar este modelo de producción. Así como también esa es una de las principales amenazas en el departamento. También hay otras situaciones que ya no son amenazas, que en realidad se están viviendo, ¿no? Una tiene que ver con la explotación de oro aluvial en ríos amazónicos, vulnerando no solamente los derechos de los pueblos indígenas y de las poblaciones locales, sino que también tiene una característica desde la dimensión ambiental, ¿no? Es decir, los efectos de este tipo de modelos no solamente se tienen que medir en términos económicos, ¿no? En términos de generación de riqueza, sino que también tienen que tomar en cuenta otras dimensiones como la dimensión social, cultural y sobre todo también la dimensión ambiental, porque sus efectos no solamente se dan en torno al área donde se explota, sino también esta interrelación que guarda el mismo ecosistema y también las relaciones socioculturales dentro de estos espacios territoriales. Otro de los aspectos que nos preocupa es esta intención de haber identificado al departamento del Beni como una zona potencial para la producción de palma aceitera. Y esto es realmente importante considerarlo, no solamente son amenazas o intenciones, sino también que se vienen explorando y seguramente, o esperemos que no sea así, que en el corto plazo veamos ya algunos indicios de avances hacia esta situación, ¿no? También otro de los temas que atingen al departamento del Beni tiene que ver con la construcción de megarepresas, ¿no? Que también generan un impacto negativo sobre todo a las poblaciones locales, no solamente a las poblaciones indígenas, sino también hay otras poblaciones o centros urbanos que pueden ser afectados en lo posterior, y en estos territorios, o principalmente las poblaciones indígenas, son las que se declaran en resistencia, ¿no? Porque en términos de sus derechos están siendo vulnerados, derechos tan importantes, tan básicos como es el derecho a la consulta previa, libre e informada. Otro de los elementos que también se inscriben como una amenaza para el ecosistema amazónico tiene que ver con la construcción de la carretera. Una de estas apuestas ha sido la construcción por el TICNIC, por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure, ¿no? Que además este tramo 2 está prevista su construcción sobre todo por la zona núcleo del Territorio y Parque Nacional, ¿no? Entonces, además que la construcción de este tipo de carretera dan paso también a ampliar, por ejemplo, la zona cocalera, ¿no? Es decir, incrementar la superficie de coca en áreas donde no tienen esta vocación, ¿no?
y además que generan otro tipo de impactos negativos hacia los pueblos indígenas y el ecosistema en sí. Esas son algunas de las amenazas, de las presiones, que no es de reciente data, estimado Pablo, son presiones que se han venido dando de hace mucho tiempo y que poco a poco se van concretando, pero ante estas amenazas es importante tomar en cuenta los avances, las resistencias, las propuestas alternativas desde las poblaciones locales y que debieran ser tomadas en cuenta para lograr una mejor amplificación de estas iniciativas y sobre todo que estos sectores, sus derechos no sean vulnerados y sean tomados en cuenta en todas las decisiones de índole administrativa y política que de alguna manera también nos impactan. Alejandra, el evento dices que es abierto. ¿Dónde se va a realizar? Aquellas personas que se encuentran en Trinidad o que puedan viajar, ¿a dónde deben dirigirse? Empieza el día 1 de junio. ¿A qué hora? ¿Cómo más o menos se desarrollará el evento? Estas características más logísticas para quienes quieren participar del mismo. Sí, se prevé que el primer día se va a organizar una marcha en la ciudad de Trinidad con los participantes, quienes ya estén en la ciudad durante ese día, ¿no? Tiene el objetivo sobre todo de visibilizarnos, de que podamos llamar la atención hacia las autoridades, no solamente a las del departamento, sino a nivel nacional. El segundo día se van a realizar estas 5 casas a las que hacíamos mención, además que al inicio obviamente va a haber un acto inicial con representación también de la Secretaría del Foro Internacional, ¿no? del FOSPA. Las casas se van a realizar de manera simultánea. Los eventos se van a desarrollar en el campus universitario de la UAB, la Universidad Autónoma del Beni, y el tercer día se va a exponer y concertar, digamos, ¿no? las discusiones y conclusiones de cada una de las casas de saberes con el objetivo de poder definir, consensuar entre todos los participantes algún documento, alguna expresión que se defina para las autoridades, para la población, para el público en general en torno a las posiciones para poder hacer conocer esta situación de lo que está viviendo la Amazonía. Muchísimas gracias, Alejandra. En este segmento vamos a conversar con Vilma Mendoza. Ella es la presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia. Y lo que queremos saber es sobre todo cuál es la importancia que tiene este evento para los pueblos indígenas de la Chiquitanía amazónicos. Pero antes, Vilma, quisiéramos que le expliques a la audiencia brevemente ¿qué es la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia? Es la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia, que aglutina a 34 nacionalidades, que estamos en 7 departamentos, el Oriente, Chaco y la Amazonía, ¿no? Es una interlocutora válida y legítima de su estructura orgánica que comprende estas organizaciones, ¿no? Es la organización de mujeres que es, digamos, la contraparte de la CIDOB. Evidentemente es una confederación que va de la mano, ¿no? con la Confederación de los Pueblos. Evidentemente la Confederación de los Pueblos es una confederación representativa, válida, al igual que nosotros, pero que es mixta. Entonces, siempre nuestra confederación ha sido representada por varones, pero también como mujeres hemos tenido bastante trabajo para fortalecer justamente a nuestra confederación y tratar temas y visibilizar específicamente el trabajo de las mujeres indígenas, ¿no? que tenemos base territorial. ¿Qué es y cómo será el Foro Social Panamazónico que se va a llevar a cabo en Trinidad? La CENAMIP va a participar de este foro. ¿Cuál es la importancia que tiene el Foro Social Panamazónico para los pueblos indígenas, para las mujeres indígenas que están dentro de la CENAMIP? Para nosotras específicamente es muy importante este espacio de este 10º foro amazónico, pero específicamente en este preforo. ¿Por qué? Porque primero que nada hacemos una articulación con las instituciones y organizaciones que
trabajan con los pueblos indígenas y específicamente con las mujeres indígenas. Porque la importancia para nosotros es realmente ver y visibilizar el estado de la situación actual de nuestra madre naturaleza, de nuestros territorios. Y este espacio justamente es para ver estos temas, ¿no? de derechos, de vulneraciones de nuestros pueblos, el ejercicio del derecho colectivo dentro de nuestra madre naturaleza, el autogobierno que ejercemos, cómo se está ejerciendo dentro, ¿no? Y cómo las políticas públicas, por ejemplo, se contradicen, y específicamente visibilizar el trabajo de la mujer que realmente ejercemos dentro de nuestros territorios, ¿no? ¿Cuáles son los 2 o 3 más importantes problemas que aquejan y que se van a discutir en este Foro Social Panamazónico? Los principales problemas son las vulneraciones de derechos que existen por políticas públicas extractivas dentro de los territorios, ¿no? La minería por el norte amazónico y la contaminación, por ejemplo, del mercurio en los ríos, ¿no? Y eso es lo que prácticamente a las mujeres preocupa. ¿Por qué? Porque nosotros nos dedicamos más a preparar los alimentos para los niños y vemos lo que es la nutrición también, ¿no? Y el otro tema primordial, principal, que realmente nos preocupa, el incremento de la frontera agrícola, ¿no? Que pues a través de los avasallamientos también en este temas territoriales se está entrando dentro a los territorios, ¿no? No se está respetando, por ejemplo, territorios que están titulados. Entonces, eso es lo que preocupa bastante por lado de la chiquitanía, es lo que está pasando. Y el otro problema, pues, es más que todo el tema de la producción, por ejemplo, a nombre de la reactivación económica, es meter programas de desarrollo productivo y entrar, digamos, con el paquete de lo que son los agrotóxicos también, ¿no? Nosotros decimos, nos están obligando a cambiar tu modo de producir bajo esa práctica que nosotros tenemos de llevar adelante la producción. Es por eso que estamos muy preocupadas y este espacio servirá justamente para visibilizar esas problemáticas para nosotros que son muy grandes, ¿no? Y que tenemos que hacer más conciencia y incidir dentro de nuestras políticas más locales también, ¿no? Ahora, este foro social panamazónico, que es preparatorio al 10º Foro Social Panamazónico que se va a llevar a cabo en Belém do Pará, Brasil, va a no solamente discutir la problemática boliviana, sino va a discutir algunas propuestas en relación a este otro evento que se va a llevar a cabo a fines de julio en Brasil. ¿Cuáles serían algunas de las propuestas o temáticas que el Foro Social Panamazónico Boliviano estaría discutiendo o tú considerarías que sería necesario abordar para poder presentar estos planteamientos en el evento grande que se llevará a cabo en Brasil? Lo que se considera que puede salir dentro de nuestro preforo es pues ver sobre específicamente las políticas públicas adecuadas hacia nuestro medio ambiente y por ende hacia nuestra Amazonía, ¿no? que tenemos. Es por eso que decimos, ¿no? Si bien vamos a ver todas las políticas contradictorias y atentatorias a nuestros territorios, pero al mismo tiempo vamos a proponer, digamos, las políticas adecuadas hacia nuestra naturaleza, que va a arrojar también hacia un desarrollo más amigables a nuestros territorios, amigables a nuestro medio ambiente y amigables, por ejemplo, a respeto mutuo que nosotros manejamos bastante sobre nuestro espacio, ¿no? Entonces, creemos que vamos a concretizar en eso para llevar esa propuesta. Entonces, creemos que eso es muy importante, posesionar, porque en el foro ya se va a ver, digamos, esas propuestas a nivel de cada país y vemos también con optimismo
de que sí vamos a poder concertar justamente estas propuestas para hacer gestión, ¿no? Y hacer incidencia dentro de nuestros gobiernos también, ¿no? ¿Por qué es importante que los pueblos indígenas bolivianos, amazónicos, se unan con los pueblos indígenas del Brasil, de Perú, del Ecuador, de Venezuela, de Colombia, que van a estar en este 10º Foro Social Panamazónico? ¿Por qué es fundamental la alianza entre los pueblos indígenas amazónicos? Por una simple razón, ¿no? De que dentro de los pueblos indígenas es donde existe la naturaleza todavía conservada, ¿no? No será en el 100%, pero ahí está la gran biodiversidad, digamos, de lo que es la flora y la fauna. Y somos nosotros los que tenemos las prácticas y la conciencia de proteger y de practicar en la forma de desarrollar, por ejemplo, ¿no? Somos los protectores, pero también somos los más vulnerables, ¿no? Entonces, eso es lo que nos preocupa, porque a nosotros nos llega las inundaciones, nos llega la sequía, ¿no? Y no tenemos el apoyo de Estado. Vemos nuestra generación, ¿no? Y nuestros territorios no se van a agrandar con el tiempo, nuestros territorios se van a quedar de ese tamaño como tenemos, pero sí nosotros nos estamos multiplicando. Entonces es por eso que nosotros pensamos para nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos y sus nietos, sus hijos de nuestros nietos, ¿no? Entonces, eso es la razón de poder aliarnos, unificarnos y realmente hablar una sola voz como indígenas, como afectados, como vulnerados que somos, ¿no? Pero también que estamos dando respuesta a todas estas alteraciones del cambio climático y la crisis mundial que tenemos, ¿no? Sí, invitamos a toda la población, específicamente a la población trinitaria, ¿no? Para que se sumen y específicamente invitamos a los universitarios, pues, ¿no? Porque creemos que la juventud tiene que saber lo que está pasando dentro de los territorios y qué estamos haciendo nosotras para contrarrestar los cambios, ¿no? Y también luchando contra las políticas públicas extractivas que no nos benefician a nosotros, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo un gran trabajo, pero también queremos que nos ayuden a entender y a ser conscientes de lo que están haciendo en cada departamento. Invitamos a los demás que nos escuchan para que, pues, a partir del 1 al 3 se va a llevar adelante este evento de preparación y esperamos que participen para que construyamos nuestras propuestas y pues sean beneficio para todos. Muchas gracias.